¿Ustedes creen que un escritor pueda contar una tragedia que nunca ha vivido? Vamos a platicar de una novela magistral que nos abre la puerta al proceso creativo de un autor y las emociones que lo atormentan durante el acto de la creación. Quédense conmigo y no olviden suscribirse. Hoy tenemos un gran programa. ¿Empezamos? La hora de la estrella, de la autora ucraniana brasileña Clarice Lispector, es una novela breve, llena de simbolismos e imágenes que fácilmente pasamos por alto, por lo que yo les sugiero hacer una segunda lectura. Al inicio puede parecer compleja. Leemos el diario de un escritor que siente la urgencia de crear para liberarse de una sensación que lo asfixia. La clave nos la da él, cuando nos advierte que no sabe qué va a escribir, pero que en una calle de Río de Janeiro sorprendió en el aire, de pronto, el sentimiento de perdición en la cara de una muchacha norestina. Este narrador se llama Rodrigo y nos dice que él también se crió en el noreste. Ahora sabemos que ambos crecieron en condiciones similares y ella le removió algo muy adentro que necesita vaciar de su sistema. Somos testigos de una lucha obsesiva por exorcizar la sensación que le provocó el sentimiento de perdición en el rostro de la norestina. Rodrigo decide aislarse para dedicarse de lleno a escribir y escupe un montón de ideas que le vienen a la mente de forma impulsiva, sin orden y al aventón. Un monólogo interior perfectamente construido, algo bien difícil de lograr para un autor y que puede resultar confuso si no lo tenemos claro. Hago aquí el papel de una válvula de escape de ustedes y de la vida aplastante de la clase media. Bien sé que da miedo salir de uno mismo, pero todo lo que es nuevo asusta. Aunque la muchacha anónima de la historia sea tan antigua que podría ser una figura bíblica, era subterránea y nunca había dado flor. Miento, ella era un capín. Para Rodrigo, la norestina es un capín. Esa hierba silvestre que crece en cualquier grieta. Nadie la riega, todos la pisan, pero se mantiene ahí, invisible y resistente, en una sociedad que parece haber sido construida en su contra. Y siente una gran culpa. ¿Cómo puede escribir de la miseria desde una posición privilegiada? Él es un hombre acomodado, ella una joven tan insignificante que su propia existencia pareciera pedir perdón. Él es un hombre culto. Ella, una joven miserable cuya ignorancia le permite sentir que es feliz. Rodrigo deja de rasurarse, duerme poco y empieza a vestir con ropa vieja, hasta mimetizarse por completo con la protagonista. En una escena, visualiza a la norestina mirándose en el espejo y lo que descubre es su propio rostro cansado y sin afeitar. Entonces expresa con angustia: que no esperen, pues, estrellas en lo que sigue. Nada brillará. Se trata de un material opaco y por su propia naturaleza despreciable para todos. La norestina empieza a cobrar vida cuando Rodrigo menciona que lo aqueja un leve pero constante dolor de muela que usa como pretexto para que la joven se tome el día. Nos dice que es la primera vez que ella tiene una habitación para sí misma. En una escena bellísima, la norestina pone música a todo volumen y baila y grita delante del espejo para no perderse nada. Y como si hubiera brotado de la tierra, descubre lo que es sentirse libre. Estaba contenta, pero cómo dolía. En este momento, la protagonista deja de pertenecerle y la historia fluye con una soltura fascinante. La norestina ya no es una muchacha anónima, ahora tiene nombre: Macabea. El narrador sigue asomándose a lo largo de la historia, más que nada para justificarse, como cuando nos dice que la cocinera le tiró a la basura 3 páginas
y nos advierte que ahora va a hacer el intento de escribir la historia a partir de lo poco que recuerda haber escrito y que no le preguntemos cómo fue el encuentro de la Norestina con su futuro pretendiente porque ya se le olvidó. Leemos varias veces la palabra explosión entre paréntesis, probablemente para enfatizar las sacudidas emocionales que Macabea debería experimentar en momentos de revelación. No olvidemos que esta joven está empezando a vivir. Hacia el final, conocemos a una madame que adivina el futuro. Este es el personaje por excelencia, al que se llega cuando la obra encuentra su propio ritmo. Macabea va a verla y la madame, que no sabe que la felicidad de la joven nace de su ignorancia, le revela lo miserable que es su vida. También le da ánimo para tener esperanza y le pronostica un futuro brillante. Macabea sale con ilusión y ve entre las piedras de la calle un capín flaco de un verde como el del más tierno de los anhelos. Para esa exigua criatura llamada Macabea, la gran naturaleza se brindaba solo en forma de un capín crecido en el arroyo. Si se le hubiese dado el mar inmenso o las cimas de las montañas, su alma, más virgen aún que su cuerpo, se habría alucinado y le habría hecho estallar. Macabea, que no vivía para no gastar su vida y nunca morir. Rodrigo pone el punto final. Es momento de brillar. Es su propia hora de la estrella. En mi opinión, esta novela es en realidad un grito desesperado. Clarice Lispector necesitaba exponer las injusticias de la dictadura militar brasileña y le atormentaba sentirse incapaz. Haber puesto la responsabilidad en Rodrigo probablemente le permitió hacerlo y perdonarse, en palabras suyas, por el hecho de no saber abordar los asuntos sociales desde una perspectiva literaria. La importancia de hablar las cosas como son y llamarlas por su nombre es una constante en esta obra maestra que fue publicada en 1977, pocos meses antes de que falleciera la autora. Tenía 57 años. Mi preciosa Susana Arroyo Furphy, para ti, mi hora de la estrella. Va mi trivia. Novela distópica donde los libros se queman porque están prohibidos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.